¿Cómo están, doctores? Buenos días, tardes, noches. Veamos el priming de enfermedad cerebrovascular. Recuerda que la enfermedad cerebrovascular, doctores, hay de dos tipos principalmente, tipo isquémico, ¿no es cierto? De tipo isquémico, que es el más frecuente, doctores, recuerda que representa aproximadamente un 85%. Tenemos el de tipo hemorrágico, que representa aproximadamente, doctores, un 10%. Recuerda la causa más frecuente de este hemorrágico viene a ser una hipertensión arterial mal controlada. Esta hipertensión arterial, doctores, mal controlada te va a producir unos aneurismas de Charcot-Bouchet a nivel de las arterias lenticulostriadas. Si recuerda, por acá sale la arteria medial, ¿no es cierto? La arteria cerebral media. Esta arteria cerebral media va a dar su rama superior y su rama inferior, pero a este nivel de los ganglios basales salen las arterias lenticulostriadas que van a irrigar a estos. A nivel de esto se va a producir los aneurismas de Charcot-Bouchet que se van a romper cuando aumenta la presión arterial, ¿no? Y te pueden dar la clínica característica del síndrome medular puro, por ejemplo. Otra de las causas de la enfermedad cerebrovascular, doctor, es la hemorragia subaracnoidea, que representa aproximadamente un 5%. ¿Qué viene a ser el ASCUT, doctores? Viene a ser prácticamente la etiología de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico. A de qué, doctores, de aterosclerosis, que viene a ser la causa más frecuente. S de qué, de vasos pequeños. C, de cardiopatía, ¿no es cierto? O de otros, y de disección aorta, que pueden ser las causas, ¿no es cierto?, de una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿ok? Entonces, doctores, de lo que debes recordar viene a ser los síndromes topográficos a este nivel, es decir, los síntomas que te va a producir al lesionarse cada arteria, ¿no? Y eso depende, doctores, a qué lugar está irrigando. La arteria cerebral anterior, recuerda que va a irrigar a la parte media, además, ¿no es cierto?, de la corteza, ¿ya? Y además debe recordar el homúnculo. Por lo tanto, doctores, esta arteria cerebral anterior, si que hay una lesión, te va a afectar la parte crural principalmente. Por lo tanto, hay una hemiparesia contralateral a predominio crural, doctores. ¿Ok? Y como también afecta, doctores, al sistema, perdón, a la parte frontal, el paciente puede venir con incontinencia, incontinencia urinaria, el paciente puede venir con abulia, ¿no es cierto? El paciente puede venir con disartria, y recuerda que también el paciente puede venir con apraxia de extremidades. Y recuerda de esa triada, ¿no es cierto?, de la incontinencia urinaria, apraxia de extremidades, y además le sumas deterioro cognitivo, recuerda que es la triada de Hacking-Adams, que es la de la hidrocefalia normotensiva. ¿Ok? Además, otra de las características de repente que te puede ayudar, doctores, en tu pregunta, es que la mirada a este nivel, ¿correcto? La mirada a este nivel, imagínate que la lesión ha sido, digamos, en el lado izquierdo, ¿ok? La mirada se va a ir, este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho, hacia el otro lado. La mirada se dirige hacia el lado contralateral, hacia el lado sano. Ya la mirada se dirige hacia el lado sano, que lo vamos a ver su diferencia con la arteria cerebral media. Entonces, doctores, en la lesión de la arteria cerebral media, que va a irrigar a la parte de la corteza parietal, ¿no es cierto?, de la corteza occipital, por lo tanto te va a producir también una hemiparesia contralateral, pero, doctores, a predominio de qué? A predominio facio-braquial, ¿ok? A predominio facio-braquial. Además, doctores, recuerda que a este nivel, si es que nosotros recordamos la corteza, ¿no es cierto?, una vista externa, y digamos que este viene a ser el quiasma óptico. A nivel parietal van a ir las radiaciones ópticas superiores, ¿no es cierto? Y a nivel temporal las radiaciones ópticas inferiores, ¿no es cierto? Y de acá van a ir a la cisura calcarina a nivel del área visual primaria, ¿no? Entonces, doctores, si es que hay lesión a este nivel, es decir, al pasar por la corteza parietal o al pasar por la corteza temporal, puede haber lesión de estas fibras, de estas radiaciones ópticas de Gardiolet. Por lo tanto, te va a producir una alteración que se denomina hemianopsia homónima contralateral. Pero ¿cuál es lo característico, doctores? Que acá no hay preservación macular, sin preservación macular. Eso es lo característico y lo que lo va a diferenciar, doctores, de la arteria cerebral posterior. Además, decíamos, doctores, que la mirada, cuando se produce una lesión a este nivel de la arteria cerebral media, la mirada más bien va a ir hacia el lado del infarto, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el infarto está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, si es que, por ejemplo, se produjera en el lado izquierdo, entonces la mirada va a ir hacia el lado izquierdo, ¿ok? A diferencia con la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral posterior, doctores, que está irrigando la parte del occipital, a ese nivel recuerda que tenemos las áreas visuales, ¿no es cierto? Área visual 17 y las que lo rodean tenemos la 18 y 19, que son las áreas de asociación. La 17 es el área primaria a nivel de la cisura calcarina.
Entonces, doctores, se va a producir una hemianopsia homónima, pero contralateral también, con preservación macular. Eso es lo característico. Hay una preservación macular, doctores. ¿Ya? A diferencia entonces de una arteria cerebral media que no tiene preservación macular. Si es que se lesiona, doctores, el territorio, ¿no es cierto?, del área dominante, la más frecuente, recuerda que viene a ser del lado izquierdo, el territorio izquierdo de la arteria cerebral posterior, el paciente te puede producir alexia sin agrafia, que ya he visto que han venido algunas preguntas de fuera. Alexia sin agrafia, doctores, es característico entonces también de la lesión de la arteria cerebral posterior, pero sobre todo con esa predominio izquierdo, ¿no? Es decir, eh, el paciente, doctores, puede escribir cuando tú le dictas, por ejemplo, una oración, pero no lo puede leer, por ejemplo, ¿no? Por eso se denomina alexia sin agrafia. Y cuando hay una lesión del lado derecho, el paciente viene con prosopagnosia. ¿Okay? Además, doctores, hay alteración, por ejemplo, de una rama de la arteria cerebral posterior y esta rama de la arteria cerebral posterior te puede producir un síndrome denominado síndrome de Weaver. ¿Qué viene a ser, doctores, el síndrome de Weaver? Entonces hay una lesión a este nivel, que es una de las ramas, ¿ya? Para términos y explicar con la imagen, la lesión lo vamos a colocar en este lado, ¿ya? En el lado derecho. Entonces lo que sucede es que hay un infarto a nivel del pedúnculo, ¿no es cierto? A nivel del pie peduncular, a nivel del mesencéfalo. Entonces este se produce, doctores, a nivel del mesencéfalo, por si acaso la lesión. ¿Ok? Entonces afecta, doctores, al tercer par craneal, como podemos observar, ¿no es cierto? Afecta al tercer par craneal. Esta afectación del tercer par craneal te va a producir, doctores, una tosis palpebral, pero del mismo lado. Como habíamos dicho, del lado derecho. Una parálisis del tercer par craneal del lado derecho y una hemiplegia contralateral porque va a afectar el pie de pedúnculo donde está pasando la vía piramidal. Por eso te produce una hemiplegia contralateral. Eso, doctores, viene a ser el síndrome de Weaver. Otro síndrome que debes recordar, doctores, es el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg, o también recuerda síndrome medular lateral. ¿Ok? Síndrome medular lateral. Entonces, este síndrome medular lateral, doctores, te va a producir también su propia característica clínica que hay una afectación de más pares craneales. Por ejemplo, doctores, vamos a ver que hay una parálisis del quinto par craneal ipsilateral. Vamos a agrandar la imagen. Fíjate, doctores, que a este nivel se produce la lesión. Entonces va a afectar a todas estas estructuras que están pasando por este nivel. Va a afectar, doctores, al núcleo vestibular. Por ejemplo, cuando afecta, doctores, al núcleo vestibular inferior, ¿qué te va a producir? Te produce vértigo, por ejemplo, te produce nistagmus, te produce náusea, cuando afecta a este núcleo. ¿No es cierto? Bien. Además, doctores, afectación del núcleo solitario también, ¿no es cierto? Del séptimo y este noveno par craneal, del quinto par craneal. Del quinto par craneal te afecta, doctores, además el núcleo y te afecta el tracto del quinto par craneal. Y esto es que vemos en la imagen, te va a producir, doctores, una pérdida contralateral del dolor y de la temperatura. Pero recuerda que viene a ser perdón, de la cara ipsilateral, del mismo lado, porque recuerda que los núcleos de los pares craneales son ipsilaterales generalmente, ¿ok? Son ipsilaterales, ¿no? Por eso es que vemos, doctores, que se va a producir una lesión de este quinto par craneal, si vemos este es del lado izquierdo, este es del lado derecho. Por lo tanto, hay una afectación del lado izquierdo, pérdida de la temperatura y de la algesia de ese mismo lado, del quinto par craneal. También, doctores, hay alteración del núcleo en vivo, ¿no es cierto?, del décimo par craneal y del noveno par craneal. Eso, por ejemplo, te produce una disartria, te produce parálisis del velo del paladar, te produce parálisis de la cuerda vocal, ¿no es cierto? Bien, eso debemos recordar, ¿ya? Obviamente también del mismo lado, ¿no? Del mismo lado. También el síndrome vestibular, Clauber-Horner. ¿Por qué se produce, doctores, el Clauber-Horner? Porque también hay una vía simpática que va a estar afectando y también del mismo lado. Por eso todos estos síntomas es de este lado de acá. Pero, doctores, también hay una afectación del tracto espinotalámico. Y esta afectación, doctores, del tracto espinotalámico te produce una pérdida contralateral de ¿qué? Del dolor y de la temperatura. Por afectación de este tracto espinotalámico, doctores. Entonces tenemos parálisis del quinto par craneal ipsilateral con hemianestesia contralateral, ¿no es cierto? Además, el paciente tiene vértigo, ataxia. ¿Por qué se produce la ataxia, doctores? Porque a este nivel tenemos el pedúnculo cerebral inferior. Por lo tanto, como hay afectación de las fibras que van hacia el cerebelo, es que te va a producir una ataxia también. ¿Ok? Bien, eso debemos recordar, doctor. Pero ojo, que es una ataxia ipsilateral, ¿ya? Una ataxia ipsilateral. Bien, eso, doctores, vendría a ser entonces de enfermedad cerebrovascular.
¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de hematoma epidural versus subdural. ¿Ok? Entonces, doctores, vamos a tener el hematoma epidural por este lado y el hematoma subdural y veamos las características de cada uno de estos. ¿Ok? Generalmente se produce, doctores, cuando el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? El hematoma epidural, doctores, el paciente, la hemorragia se va a encontrar entre la dura madre, ¿no es cierto? Y el cráneo. Este viene a ser el cráneo y este viene a ser la dura madre. A ese nivel, ¿correcto? Entre la dura madre y el cráneo. A diferencia, doctores, del hematoma subdural, que es una hemorragia que se va a producir, doctores, entre la corteza, a este nivel, ¿correcto? La corteza cerebral y entre la dura madre. A ese nivel se va a producir la lesión del hematoma subdural. ¿Cuál ha sido motivo de pregunta, doctores? El vaso lesionado. El vaso lesionado en el hematoma epidural, recuerda que viene a ser la arteria meningia media, que viene a ser una rama de la arteria maxilar, ¿ok? Entonces, esto, doctores, recuerda que te dije que se produce por un traumatismo, un golpe, ¿no es cierto? Que lo va a recibir, ¿dónde te va a decir tu pregunta? A nivel del hueso temporal. Te va a decir a nivel del hueso temporal y recuerda que ese nivel, a nivel del escama, ¿no es cierto? Tenemos un punto que viene a ser el terigio, ¿ok? Que es en forma de H, ¿no? A ese nivel, doctores, por ese nivel se va a encontrar ascendiendo la arteria meningia media, ¿ok? A diferencia del hematoma subdural, doctores, que se va a producir más bien porque hay lesión de las venas cerebrales superiores o de las comunicantes. Bien, ¿en cuál si te debes enfocar netamente, doctores? En la clínica, debes dominarlo bien. Recuerda, en el hematoma epidural hay un golpe, hay un traumatismo, el paciente tiene una conmoción cerebral, luego viene de un intervalo lúcido, es decir, primero hay una depresión de la conciencia, luego viene un intervalo lúcido y luego cae. ¿Okay? Este intervalo lúcido, doctores, se denomina el intervalo lúcido de Petit, ¿okay? Que generalmente, doctores, suele ser de 1 hora. Entonces, primero hay un deterioro de conciencia, luego hay un intervalo lúcido. Y ese intervalo lúcido, doctores, es característico del hematoma epidural. No hay un intervalo lúcido en el hematoma subdural. ¿Ok? Entonces hay un deterioro de conciencia, hay un intervalo lúcido y luego el paciente de nuevo hay un deterioro de conciencia porque puede pasar a una herniación uncal. Otra de las características, como ya hay un compromiso y una herniación uncal, te va a decir que el paciente tiene midriasis del lado de la lesión. Es otra de las características que te viene en tu pregunta de examen. Hay una midriasis, ¿ok? En el lado de la lesión. Si la midriasis es izquierda, la lesión es del lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? A diferencia, doctores, del hematoma subdural, que el paciente más bien tiene un deterioro progresivo de la conciencia. Generalmente son ancianos, ¿no es cierto? Que vienen con trastorno del sensorio progresivo, ¿ok? Es decir, un mayor tiempo. Y recuerda que no hay intervalo lúcido, ¿ok? Dentro de la imagen nosotros que vamos a encontrar, lo primero que pedimos en un traumatismo, obviamente viene a ser una imagen TAC, ¿no es cierto? Bien, recuerda en la TAC, entonces en el hematoma epidural lo que vamos a encontrar es una imagen biconvexa. Lo vemos acá, ¿cierto? También se denomina lente biconvexo. Eso es característico, doctores, del hematoma epidural. A diferencia del hematoma subdural, lo que nosotros vamos a ver es una imagen bicóncava o también denominado la media luna, y lo vemos ahí, la característica media luna, ¿no es cierto? Eso es, doctores, del hematoma subdural. Entonces, esas son las diferencias más importantes que debes tener en cuenta para tu examen. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Veamos el priming de hemorragia subaracnoidea. Me cuenta, doctores, de una paciente mujer de 40 años que viene con cefalea súbita, ¿ok? Pero es de gran intensidad, fíjense, seguida de pérdida de la conciencia y meningismo. Doctores, esto es la característica clínica de una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Entonces veamos, doctores, las causas. La causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea es de causa traumática. Recuerden que representa aproximadamente un 40-60%.
¿no es cierto? Recuerda que la hemorragia subaracnoidea es responsable del 5% de las enfermedades cerebrovasculares, de los accidentes cerebrovasculares. Pero también, doctores, hay de causa no traumática y lo más frecuente viene a ser el aneurisma. Si te preguntan, la localización más frecuente de aneurisma cerebral viene a ser la arteria comunicante anterior, doctores. ¿Hay enfermedades que te predisponen este aneurisma? Sí, hay 3 enfermedades que debes recordar que te predisponen a formar aneurisma. Por ejemplo, la enfermedad poliquística renal. Por ejemplo, la coartación de la aorta, ¿ok? Coartación de la aorta o la displasia fibromuscular. Esas 3 enfermedades te predisponen a la formación o aumentan el riesgo de aneurisma, doctores, ¿ok? Dentro de la historia clínica, esto sí debes recordar. Dentro de la historia clínica de la hemorragia subaracnoidea, el paciente va a venir con una cefalea intensa, doctores, con el peor dolor que haya experimentado en su vida el paciente. Por eso también se denomina cefalea en trueno. ¿Okay? Cefalea en trueno es lo característico, ¿no? Y luego de esto viene con deterioro de la conciencia, viene con estupor, luego se puede progresar a coma, ¿no es cierto? Pero antes de eso, el paciente además que tiene signos meningios, ¿correcto? Porque está irritando a las meninges, como podemos ver, ¿no? En la tomografía. Bien, ¿cómo hacemos, doctores, el diagnóstico? El diagnóstico inicial a todo paciente con traumatismo craneoencefálico le pedimos una TAC, ¿ok? En la TAC me puede salir positivo o negativo. ¿Qué sucede, doctores, si es que la tomografía me sale negativo, pero yo tengo una alta sospecha de que es una hemorragia subaracnoidea? Entonces ahí le pido una punción lumbar, ¿ok? A partir de las 4 o 6 horas de la hemorragia le podemos pedir una punción lumbar. ¿Qué complicaciones te puede producir, doctores, este paciente? Vasoespasmo, resangrado y hidrocefalia. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente, doctores, que se produce hasta en un 50% viene a ser el resangrado, ¿ok? Que además recuerda que es la principal causa de muerte. El resangrado, doctores, es la principal causa de muerte, ¿ok? Que se va a producir generalmente, doctores, entre las 48 y 72 horas. El segundo en frecuencia de sus complicaciones viene a ser el vasoespasmo, que se presenta en un 30%, ¿no? Y esto generalmente se va a presentar a partir del tercer, quinto día. Entonces, para prevenir este vasoespasmo, ¿qué hacemos? Le damos nimodipino, pregunta de examen. Ojo, es nimodipino, no es nifedipino, nimodipino. Bien. Otra de las complicaciones que se puede presentar hasta en un 20%, doctores, viene a ser la hidrocefalia. El paciente puede venir con una hipertensión intracraneal, vómitos, papiledema, parálisis del sexto par craneal, por ejemplo, ¿no? Entonces, doctores, de lo que debes recordar, sí o sí, de esta hemorragia subaracnoidea viene a ser la clínica. Una cefalea intensa, cefalea en trueno, y el paciente te va a contar como que ha sido el episodio más doloroso de toda su vida que ha experimentado. Y si tú lo exploras, tienes signomeningios. ¿Bien? ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Veamos el priming de cefalea, doctores. ¿Okay? Entonces acá vamos a tener cefalea tensional, que diferenciar, cefalea tensional, migraña y cefalea en racimos. ¿Okay? ¿Cuál es la más frecuente de todas estas, doctores? La más frecuente viene a ser la cefalea tensional, que representa un 70% aproximadamente. La migraña viene a ser la segunda en frecuencia. ¿Okay? Dentro de la epidemiología, doctores, de la cefalea tensional, recuerda que te va a presentar entre mujeres entre 30 a 40 años. ¿Okay? Y que tiene, doctores, un evento estresor. Bien, es decir, un desencadenante. ¿Qué lo puede desencadenar? La fatiga, el estrés, como estamos viendo, el sueño, la falta de sueño es un factor desencadenante de la cefalea tensional. ¿Okay? La ansiedad también en estos pacientes. El curso y la duración, doctores, de la cefalea tensional es aproximadamente 30 minutos hasta 7 horas. ¿Okay? ¿Y cuáles son las características, doctores, que va a tener este dolor? En la cefalea tensional, recuerda que es un carácter sordo de intensidad moderada. ¿Okay? Generalmente es de leve a moderado en la cefalea tensional. ¿Dónde se va a localizar, doctores? Oleocraniano, en la región fronto-occipital, o también oleocraniano, y eso es lo que lo va a diferenciar de las otras dos, ¿no? Que este es oleocraniano.
Y otra de las características, doctor, es que no se va a agravar con el ejercicio, a diferencia de la migraña que se agrava con el ejercicio, que es incapacitante. ¿Ok? El manejo, doctores, de la cefalea tensional viene a ser con antiinflamatorios. Ya son con antiinflamatorios, además la relajación. Estos pacientes mejoran con la relajación, doctores. Bien. La profilaxis de un paciente que tiene cefalea tensional le damos amitriptilina. Veamos, doctores, la migraña. Recuerda que la migraña puede haber de dos tipos, ¿ok? La sin aura, que es la más frecuente, también denominada común, que representa un 80%, y la otra tenemos con aura, ¿ok? O también denominado la clásica, que representa un 20%. Entonces, cuando a ti te dicen, doctores, con aura, ¿cuáles vienen a ser esas auras que generalmente se va a presentar entre 30 a 1 hora antes, a 60 minutos antes que te produzca el dolor de cabeza? ¿Cuáles son los más frecuentes, doctores? Son los visuales, ¿ok? Son los visuales. Es decir, el paciente puede tener escotomas, destellos luminosos, ¿no es cierto? Y luego, después de 30 minutos, de repente, le produce la cefalea, ¿no es cierto? Y estos, doctores, aproximadamente, estos escotomas, etcétera, durante 15-30 minutos. ¿En quién es más frecuente, doctores, la migraña? En mujeres, principalmente, más que en hombres, entre 30 a 40 años. ¿Ok? Si te estás dando cuenta, tanto en la cefalea tensional como en la migraña, viene a ser las mujeres lo más frecuente. Mientras que la cefalea en racimos, vamos a ver que es el varón. ¿Ok? Entonces, la migraña tiene un curso de duración de 4 hasta 72 horas. ¿Ya? Y debes recordar, doctores, las características que tiene esta migraña. Acuérdate este acrónimo, POUNI. Pulsátil, es característico de la migraña, pulsátil, ¿ok? One días, un día, ¿no es cierto?, de duración generalmente, unilateral, también recuerda que es unilateral, la tensional recuerda que era bilateral, oleocraniana. Además, el paciente viene con náuseas, vómitos también puede tener, y es incapacitante, doctores. ¿Y cuáles son los que va a agravar? Por ejemplo, se agrava con la luz, con el ejercicio, y está asociada a náuseas, vómitos. Entonces, esta paciente que tiene una migraña, doctores, va ahí, empieza su actividad cotidiana, su actividad diaria, va a empeorar el cuadro. A diferencia de la cefalea tensional, conforme va pasando el día, ¿no es cierto?, va haciendo sus actividades, le disminuye el dolor de cabeza. Otra de las cosas que debes recordar, doctores, de acá, de la cefalea, de la migraña, es que hay otros desencadenantes. Por ejemplo, los alimentos. Hay alimentos, ¿no es cierto?, que son desencadenantes. Estos alimentos que tienen tiramina, por ejemplo, ¿ok? O que tienen feniletilamina, ¿no? Y estos alimentos, por ejemplo, ¿quiénes son, doctores? El chocolate, el vino tinto, ¿no? Por eso que la migraña desencadena el chocolate, vino tinto, el queso, ¿no es cierto?, los productos lácteos, te desencadena, doctores, la migraña. ¿Okay? El manejo de la migraña en el moderado son con antiinflamatorios no esteroideos y en los severos damos los triptanos. ¿Okay? Si es que no mejora con esto, bueno, le podemos dar profilaxis, doctores, con topiramato. Generalmente, doctores, topiramato damos para una migraña crónica. Migraña crónica, es decir, una migraña que va más de 15 días al mes, ¿no? O podemos dar, doctores, los beta block, como por ejemplo el propranolol, ¿ok? Propranolol a una dosis de 40 miligramos día, por ejemplo, le podemos dar, ¿no? Dentro de la cefalea en racimos, doctores, debemos recordar que la causa más frecuente, la epidemiología de la cefalea en racimos viene a ser, doctores, en un varón, principalmente entre los 20 a 50 años, ¿no? Pero predominio es entre los 40 a 50 años, pero, doctores, es en varones, ya es en varones. Bien. ¿Cuánto es el tiempo de duración, doctores, de la cefalea en racimos? O también denominado, recuerda, cefalea de Horton, o también de clúster, ¿no? Por el patrón cíclico que tiene varias veces al día de dolor que se va a encontrar el paciente, por eso también se denomina clúster. Entonces el tiempo de duración, doctores, es entre 15 a 180 minutos con varios episodios al día, ¿no? Se denomina clúster, ¿ok? ¿Cuál es la característica de el dolor de esta cefalea en racimo, doctores? Que tiene un carácter pulsátil también, de intensidad severa, ¿ok? De intensidad severa. Acá la migraña también, por si acaso, es de intensidad severa, doctores. En la cefalea tensional era de leve a moderada. En la migraña severa, en la cefalea en racimos también severa, o digamos muy severa, de localización periocular, ¿ok? Localización periocular y o temporal también puede ser, ¿no? Y recuerda que es estrictamente
unilateral, es decir, el 100% de la cefalea en racimos es unilateral, doctores. Y lo más importante que debe recordar es que está asociado al lagrimeo, está asociado a rinorrea, a congestión ocular, que son síntomas automáticos. ¿Okay? Además, síndrome de Horner también está asociado. Entonces, cuando te digan lagrimeo, rinorrea, en un dolor periorbitario o temporal que sea unilateral, tú tienes que sospechar de una cefalea en racimos. ¿Okay? Su manejo, doctores, por lo tanto, viene a ser con triptanos, oxígeno que le vas a dar al 100% durante 10 a 15 minutos. Y su profilaxis que le puedes hacer, doctores, es con verapamilo. ¿Okay? Otra de las cosas que debes recordar tal vez es la neuralgia del trigémino. Recuerda, esta neuralgia del trigémino que te va a durar segundos, ¿no es cierto? Que es un arranque eléctrico, una descarga eléctrica a nivel principalmente del V2, ¿okay? De la rama 2 del trigémino, ¿no? Su manejo de la neuralgia del trigémino, recuerda que viene a ser la carbamazepina. Bien, entonces eso, doctores, con relación a las cefaleas. Hola doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veamos el priming de neuropatías. El más frecuente preguntado, síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Entonces recordemos la etiología, doctores, que la causa más frecuente de síndrome de Guillain-Barré es de causa viral. ¿Ok? Y si que nos preguntan cuál es la causa más frecuente bacteriana, doctores, viene a ser el Campylobacter jejuni. Y también, doctores, tenemos por ejemplo otros como el VIH, el micoplasma y un tumor, doctores, frecuente asociado a síndrome Guillain-Barré, recuerda que viene a ser el linfoma tipo Hodgkin, ¿ok? Linfoma Hodgkin. Dentro de la fisiopatología, doctores, del Guillain-Barré, recuerda que es de causa autoinmune. Son anticuerpos IgG, ¿no es cierto?, contra el gangliósido GM1. Y esto, doctores, ¿qué te va a producir? Te desencadena una inflamación que va a estar mediada por macrófagos y que van, doctores, a destruir a la médula, pero te producen una desmielinización segmentaria, ¿ok? Una degeneración axonal luego, y recuerda que afecta principalmente, doctores, sobre todo afecta a las raíces principalmente, ¿ok? Principalmente entonces afecta a las raíces, ¿ok? Dentro de la clínica, doctores, que debemos recordar, este síndrome de Guillain-Barré viene con una triada. ¿Cuál viene a ser la triada? En primer lugar, doctores, que viene a ser la manifestación inicial más frecuente, son las parestesias. Las parestesias en manos y en pies. Ese, doctor, viene a ser la manifestación inicial más frecuente. Además, el paciente va a cursar con una parálisis flácida ascendente. Y recuerda la característica, simétrico bilateral, ambos lados, doctores, ¿ok? De manera ascendente. Y que además tiene, doctores, el paciente cursa con arreflexia, ¿ok? Ausencia de los reflejos tendinosos. ¿Por qué, doctores? Recuerden que hay afectación de neurona periférica, a nivel del nervio periférico, es que se produce la desmielinización, ¿ya? Por eso que hay alteración de segunda motoneurona. Doctores, además, este paciente, conforme va ascendiendo, puede afectar al músculo diafragma, ¿no es cierto? Puede afectar al músculo diafragma, puede afectar, doctores, a las extremidades superiores y puede afectar hasta la cara. ¿Cómo se denomina eso, doctores? Parálisis ascendente de Landry, ¿ok? Parálisis ascendente de Landry. Entonces hay una afectación además del músculo diafragma. Lo que se trata de evitar siempre, doctores, es que progrese la sintomatología y es que el paciente llegue a usar ventilación mecánica, porque si que ya compromete el músculo diafragma, el paciente tiene que ir a ventilación mecánica, ¿no? Dentro del diagnóstico nosotros podemos encontrar, doctores, una disociación albumino-citológica en la punción lumbar, es decir, hay un aumento de la albumina y hay una disminución, doctores, en el líquido cefalorraquídeo encontramos entonces una disociación albumino-citológica con aumento de la albumina y una disminución más bien de la parte citológica. En la electromiografía, doctores, lo que nosotros podemos encontrar es un retraso en la conducción, es decir, no encontramos, doctores, ondas F. No hay ondas F en la electromiografía. ¿Cuál es la variante más frecuente, doctores, del síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Miller-Fisher. Habíamos mencionado de forma general que el síndrome de Guillain-Barré, doctores, es de causa autoinmune.
y que iba principalmente anti-GM1, ¿no es cierto? Que es la causa aguda. ¿Por qué aguda? Porque se produce antes de las 4 semanas. Pero, doctores, también hay anticuerpos que van contra el GQ1B. Cuando van, doctores, contra el GQ1B, te va a producir, doctores, el síndrome de Miller-Fisher. Y este síndrome de Miller-Fisher cursa también con una triada. ¿Cuál es esa triada? Estos gangliósidos, este GQ1B, doctores, lo encontramos a nivel principalmente a nivel del tercer par craneal. Por eso que afecta al tercer par craneal. Es decir, el paciente, doctores, va a cursar con una oftalmoplejía. Además, el paciente cursa con una ataxia y cursa con una arreflexia. Eso, doctores, viene a ser su triada del síndrome de Miller-Fisher, que es la variante más frecuente. Dentro del tratamiento a este paciente con síndrome de Guillain-Barré le vamos a dar inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilogramo. Le vamos a dar a este paciente hasta las 4 semanas. Luego, doctores, plasmaféresis. Recuerda que no se da corticoides, doctores. No se da corticoides. Bien. Entonces, lo característico que debe recordar el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis flácida, ascendente, simétrico, bilateral y que además tiene arreflexia, doctores. ¿Ok? Dato muy importante. Y lo que se trata de evitar es que el paciente llegue a ventilación mecánica. Doctores, ¿qué tal? Veamos ahora el priming de meningitis, doctores, de la neuroinfección de la meningitis. Cuando nosotros sospechamos en una meningitis, cuando el paciente viene con un cuadro clínico característica de su triada. Es decir, el paciente viene con cefalea, el paciente, doctores, viene con fiebre y viene con sinomeningios, con rigidez de nuca. ¿Ok? Rigidez de nuca. Al paciente, entonces, le vas a explorar y tiene los llamados signos meningios. ¿Cuáles son, doctores, esos signos meningios? El signo de Brusinski, ¿no es cierto? El de signo de Brusinski y el signo de Kerning. ¿En qué consiste, doctores, el signo de Brusinski? Esto se produce al flexionar, recuerda, al flexionar la cabeza. Mientras que el de Kerning, doctores, es a nivel de las extremidades inferiores. Es decir, lo que haces al paciente es flexionar una rodilla y luego intentas extender y hay resistencia a la extensión. ¿Ok? Entonces, Brusinski, parte superior, flexión de la cabeza, Kerning, miembros inferiores, ¿no es cierto? Primero una flexión de miembros inferiores que luego, al hacer la extensión de ese miembro, te produce resistencia. Entonces, doctores, vamos a tener varios tipos o varias causas de esta meningitis. Vamos a tener una meningitis bacteriana, una meningitis viral y una meningitis por tuberculosis. Veamos cada una de estas características, doctores. Una meningitis bacteriana, el germen más frecuente viene a ser el neumococo. Es el germen más frecuente, ¿ok? Y recuerda también, doctores, que el neumococo es la causa más frecuente en meningitis postraumáticas, ¿ok? Entonces también en meningitis postraumáticas, ¿ok? ¿No? Entonces eso debemos recordar. Ahora, si me dicen post-neuroquirúrgicas, por ejemplo, o traumatismo penetrante, ahí viene a ser el estafilococo aureus, por ejemplo. O que me digan que tienen un catéter de derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo, epidermidis, ¿no? Entonces esos datitos hay que recordar. ¿Cuál viene a ser, doctores, acá el diagnóstico? Punción lumbar. Le hago una punción lumbar al paciente y ¿qué voy a encontrar? Leucocitos mayor a 1000, a predominio polimorfonuclear, doctores. ¿Ok? Entonces la meningitis bacteriana es a predominio polimorfonuclear, generalmente leucocitos mayor a 1000. ¿Qué encuentro además? Hiperproteinorraquia, aumento de las proteínas y consumo de la glucosa, una hipoglucorraquia. ¿Ok? Eso viene a ser característico de la meningitis bacteriana. ¿Cuál viene a ser su tratamiento, doctores, de una meningitis bacteriana? Damos cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Y si es que es afectado, doctores, por el meningococo, recuerda que damos tratamiento profiláctico. ¿Con qué damos tratamiento profiláctico? Con rifampicina, doctores, 600 miligramos. ¿Qué vamos a dar? 600 miligramos cada 12 horas por 2 días, recuerda. ¿Ya? Entonces la profilaxis se da en meningococo con rifampicina, que ha sido motivo de pregunta de examen de salud, ¿no? Siguiente, doctores, veamos la meningitis viral. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis viral? Los enterovirus. ¿Y cómo encontramos, doctores, acá la punción lumbar? El líquido cefalorraquídeo, con leucocitos menos de 1000 y a predominio mononuclear. Eso es lo característico. Encontramos una leve hiperproteinorraquia y la glucosa está normal, doctores. Para términos de examen, recuerda, proteína, glucosa normal en una meningitis viral.
Y eso es lo que vas a ir a ver a tu pregunta. Lo primero que vas a ver a tu pregunta, doctores, es si es que el paciente tiene una hiperglucorraquia o una hipoglucorraquia. ¿Ok? Entonces de ahí vas viendo a cuál le pertenece. ¿Ya? ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento de una meningitis viral? Lo observamos. A menos que se complique, doctores, con una encefalitis, con una meningoencefalitis, donde ya hay trastorno del sensorio, porque ya está comprometiendo el encéfalo. Y ahí tenemos el más frecuente, el tipo 1, ¿no es cierto? El herpes viral tipo 1. Entonces ahí ya damos tratamiento sintomático. Si no, no. Porque dijimos que la causa más frecuente, doctores, viene a ser enterovirus. Por eso que el manejo es sintomático nada más. Bien. Otra de las cosas que debemos recordar, doctores, viene a ser la meningitis tuberculosa, producido por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar acá? Leucocitos menos de 1000, a predominio mononuclear, si te das cuenta. Meningitis viral, mononuclear. Meningitis tuberculosa, mononuclear. ¿Qué lo vamos a diferenciar o con qué lo vamos a diferenciar, doctores, entre estas dos? Con la proteína elevada y sobre todo con la glucosa disminuida, con una hipoglucorraquia, porque recuerda que en la meningitis viral la glucosa está normal. Además, doctores, se adiciona la ADA, doctores, a la tuberculosis. Entonces en la tuberculosis además vamos a encontrar ADA aumentada. ¿Cuál viene a ser el tratamiento, doctores, de la meningitis tuberculosa? 12 meses, ¿no es cierto? Damos isoniazida, rifampicina, etambutol, pericidamida, 2 meses. Y luego, doctores, damos 10 meses de isoniazida y rifampicina a estos pacientes. Otro dato de lo que debes recordar de la meningitis que he visto en tus preguntas, ¿ya? Es el gram, doctores. Es decir, si te dicen diplococo, por ejemplo, diplococo, o si te dicen, por ejemplo, bacilo. Si te dicen diplococo, gram positivo, o diplococo gram negativo. El diplococo gram positivo, doctores, ¿quién tenemos? El más frecuente, el neumococo. Pero si te dicen diplococo gram negativo, viene a ser el meningococo. El bacilo, puedes tener también un bacilo gram positivo o un bacilo gram negativo. Bacilo gram positivo, doctores, ¿quién tenemos? Listeria monocytogenes. Recuerda que la listeria monocytogenes se produce por consumo de productos lácteos no pasteurizados, ¿no? Y sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. El manejo para listeria monocytogenes, recuerda que viene a ser ampicilina. Y si te dicen, doctor, bacilo gram negativo, a este paciente tiene que sospechar un Haemophilus influenzae. Entonces a veces te presentan un gran texto, un largo texto en tu pregunta, y al final te dicen diplococo gram positivo o bacilococo gram negativo. Entonces ahí tienes, doctores, para que puedas responder de manera práctica tus preguntas. Bien, eso sería todo con respecto a la meningitis. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Veamos el priming de epilepsia. Recuerden, doctores, que epilepsia se define mayor o igual a 2 convulsiones no provocadas que están separadas por más de 24 horas. Y hay algunas causas de epilepsia que debe recordar, doctores. Por ejemplo, cuando hablamos de epilepsia va a depender de la edad que tenga el paciente. Estas convulsiones se van a presentar, por ejemplo, en neonatos, la causa más frecuente es encefalopatía hipóxico-isquémica, por ejemplo, ¿no? O de repente de causa metabólica, hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? En lactantes, doctores, la causa más frecuente que sean convulsiones febriles. En adolescentes, que sea por consumo de sustancias ilícitas, es decir, por drogas, por alucinógenos, es decir, tóxicos. ¿Ya? Por tóxicos. Eso es en adolescentes. En adultos, la causa más frecuente, doctores, es tumoral. Y en ancianos, mayor de 65 años, la causa más frecuente, doctores, viene a ser vascular, de epilepsia. Hablamos, doctores, de crisis focales, crisis generalizadas, ¿no es cierto? Crisis secundariamente generalizadas. Va a depender, doctores, de dónde empiece la descarga. Las crisis focales, doctores, van a empezar generalmente en un hemisferio, ¿ok? Afectan un hemisferio, un lóbulo. A diferencia de las crisis generalizadas, afectan los dos hemisferios. Entonces, doctores, las crisis focales, cuando nosotros lo veamos, vamos a tener dos tipos. Las crisis focales simples y tenemos, doctores, las crisis focales complejas. ¿Cuál es la diferencia de estas simples y complejas, doctores? Las simples, recuerda que hay sin pérdida de conciencia, a diferencia de las complejas que tiene pérdida de conciencia, ¿ok?
Lo más frecuente, doctor, es que sean las jacksonianas de causa motora, es decir, hay una participación progresiva, ¿no? Por eso es jacksonianas de grupos musculares. Por ejemplo, empieza en el brazo, luego pasa a extremidad inferior. Eso se denomina, doctor, las de jacksonianas. Hay focales complejas, es decir, primero el paciente puede empezar con una crisis focal y luego se puede generalizar, doctores, ¿ok? Además, recuerden que estas complejas, doctores, son los que tienen los automatismos. ¿Y cuáles son los automatismos, doctores? Chupeteo, por ejemplo, deglución, ¿ok? Chupeteo, deglución son los automatismos que se encuentran en las crisis focales complejas. Estas crisis focales complejas, como les mencioné, tienen pérdida de conciencia. Y en el periodo posictal, doctores, en el periodo posictal, las crisis simples en el periodo posictal se denominan parálisis de TOT. Parálisis de TOT. ¿A qué se refiere, doctores, la parálisis de TOT? Es una parálisis de la extremidad afectada. Si ha sido de una sola extremidad, entonces parálisis de esa extremidad afectada. A diferencia, doctores, de las complejas, ¿no es cierto? Que el periodo posictal generalmente viene con confusión, casi similar a la crisis generalizada, ¿no? Bien. ¿Cuál es el origen más frecuente, doctores, de estas crisis focales? A nivel del lóbulo temporal, o también puede ser a nivel del lóbulo frontal, es decir, en un solo hemisferio, recuerda. El manejo de las crisis focales es con carbamazepina. Bien. Dentro de las crisis generalizadas, como ya mencionamos, doctores, se genera en ambos hemisferios. Y estas va a tener tres fases principalmente. Por ejemplo, la fase 1, que va a ser la fase tónica, la fase 2, que va a ser la fase clónica, ¿no es cierto? Entre las dos tenemos la fase tónico-clónica. Y luego, doctores, tenemos en tercer lugar, tenemos el periodo posictal, ¿no es cierto? O el periodo poscrítico, que debemos recordar, posictal o poscrítico. Bien. Entonces, doctores, la primera fase, en que es la fase tónica, ¿en qué consiste, doctores, esta fase tónica? Es que el paciente viene con una contracción muscular exagerada, va a tener el paciente. Además, el paciente tiene opistótonos, ya tiene opistótonos, ¿no? Es decir, una rigidez muscular, doctores. En esta fase el paciente puede tener una mordedura de lengua, ¿ok? Luego tenemos la fase clónica, pero entre las dos decíamos que está la fase tónico-clónica, es decir, hay partes en que se está contrayendo y nuevamente relajando. Es decir, es una alternancia, doctores, entre contracción y relajación. Y luego ya va a pasar netamente a la relajación, doctores, donde hay una pérdida del control de esfínteres, ¿ok? Y luego ya pasa a la posictal, que es la fase de confusión. Bien, entonces luego tienen la fase posictal. Esas tres, doctores, son las fases de la crisis generalizadas. Recuerda, las mioclonías no son rítmicas, son irregulares, ¿no es cierto? Y el tratamiento de elección, doctores, recuerda que viene a ser el ácido valproico, ¿ok? Tenemos también, doctores, las crisis de ausencia. Estas crisis de ausencia, doctores, ¿en qué consiste? Es una interrupción de la actividad sin pérdida postural. No hay pérdida del tono muscular. Es decir, el paciente está sentado escuchando la clase y de repente se da cuenta que ya está la profesora en un lugar que estaba, se encuentra en otro, ¿no? Por eso que los niños generalmente se asustan. Pero el paciente no pierde el tono muscular. Este paciente puede estar parado, por ejemplo, imagínense que se encuentre bajando las gradas, ¿no? Estos pacientes. No hay pérdida del tono muscular, doctores, ¿ya? Y el parpadeo es frecuente en estos pacientes. Parpadeo frecuente. Doctor, también hay automatismos. Son escasos los automatismos, doctores, a diferencia de una crisis focal compleja. En una crisis focal compleja sí hay automatismos. Y en la crisis de ausencia no hay etapa poscrítica, no hay posictal, recuerda también. La duración de la crisis de ausencia, doctores, solamente dura segundos nada más. ¿Y qué lo va a desencadenar, doctores? La hiperventilación, ¿no es cierto? Por eso cuando te encuentras o te cuentan, ¿no?, del paciente que se queda con una mirada fija, ¿no? Y entonces, ¿tú qué le vas a hacer en ese momento que está en tu consulta? Soplar un papel, por ejemplo, ¿no? Y vas a ver que se desencadena por la hiperventilación. El paciente se queda estático con una mirada fija y luego continúa haciendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? En el electroencefalograma, doctores, también algo que debemos recordar es la característica punta onda 3 Hz. Es decir, doctores, vamos a encontrar 3 punta onda, ¿no es cierto? Acá vemos punta onda, punta onda, punta onda. 3 en un segundo. Eso es característico, doctores, de la
crisis de ausencia. Recuerda que la crisis de ausencia, doctores, está dentro de la clasificación de crisis generalizadas porque el 80% de las crisis de ausencia son generalizadas, tónico-clónicas generalizadas, mientras que un 20% son mioclónicas. ¿Cuál viene a ser, autores, el tratamiento de elección de la crisis de ausencia? Etosuximida. Pero si es que no encuentras etosuximida dentro de tu pregunta, dentro de tus alternativas, tú tienes que marcar ácido valproico. Porque como dijimos, es un tipo de crisis generalizada. Por eso que también es el ácido valproico. ¿Bien? Lo otro, doctores, que debemos recordar es el estatus epiléptico. ¿A qué definimos nosotros estatus epiléptico, que ha sido motivo de pregunta de examen, doctores? El estatus epiléptico se define como una crisis generalizada mayor de 30 minutos, continua, ¿no es cierto? Esto generalmente, doctores, te sirve para la parte fisiopatológica, ¿no es cierto? Y para el pronóstico. Pero recuerda que hay una definición operativa, y la definición operativa, doctores, es decir, no vas a esperar, pues, doctores, hasta los 30 minutos para que tú inicies tratamiento en este paciente. Entonces, la definición operativa más que todo se basa con el propósito terapéutico. Es decir, si es que una crisis ya va más allá de 5 minutos, lo puedes considerar como un estatus epiléptico. Es una definición operativa. Además, ¿qué otra incluye dentro de la definición operativa? Es decir, el paciente puede tener mayor o igual a 2 convulsiones, ¿ok? Y entre las cuales no hay una recuperación completa de la conciencia. A eso se refiere también estatus epiléptico, pero como definición operativa, doctores. El tratamiento del estatus epiléptico, por lo tanto, ¿qué viene a ser? El ABCDE. Y le vas a dar tratamiento farmacológico como benzodiazepinas. Si es que no responde, le das fenitoína. Y si es que no responde, le das fenobarbital. Si te das cuenta, es lo contrario, ¿no es cierto?, a las crisis convulsivas en el neonato. Porque en el neonato empiezas con fenitoína, luego pasas empiezas con fenobarbital, luego pasas a fenitoína y luego con benzodiazepinas. Acá en el adulto es al revés, ¿ya? Entonces acuérdate. Benzodiazepinas, fenitoína y fenobarbital. ¿Ok? Bien.